El millonario la tomó sin piedad. Ella temblaba sin valor para revelar. Cuando descubrió su pureza, se detuvo. «Mi hijo será contigo», susurró. ¿Cuál es tu predicción para el final de esta historia? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Estoy seguro, esta será la historia más emocionante que hayas escuchado. Victoria Mendoza. Respiró profundo mientras observaba la Ciudad de México desde la ventana de la oficina de su padre. El cielo gris combinaba con su estado de ánimo en aquella mañana de otoño. A los 25 años, jamás imaginó que estaría a punto de tomar una decisión tan definitiva. La empresa familiar, Mendoza Arquitectura, otrora un imperio respetado en todo México, estaba al borde de la quiebra tras una serie de inversiones fallidas y la crisis económica que azotaba al país. En el piso de abajo, los empleados, muchos de ellos con décadas de dedicación, continuaban su trabajo sin saber que el próximo sueldo podría no existir. Victoria sentía el peso de esa responsabilidad en cada respiración. No era solo el legado de 3 generaciones lo que estaba en juego, sino el sustento de cientos de familias. «Hija, ¿entiendes que no tenemos otra opción?». Augusto Mendoza, su padre, un hombre de 60 años cuyos cabellos canosos y ojeras profundas delataban noches sin dormir, se acercó a ella con pasos lentos. «La propuesta de Enrique Valdivia es nuestra única salida». Enrique Valdivia. El nombre resonaba en su mente como un presagio. CEO del Grupo Valdivia, un conglomerado que dominaba el mercado inmobiliario mexicano, era conocido no solo por su fortuna billonaria, sino por la frialdad con que conducía los negocios. A los 40 años, nunca se había casado, y los rumores sobre su vida personal eran tan escasos como las demostraciones públicas de emoción. «Papá, debe existir otra manera, un nuevo préstamo, tal vez un inversionista extranjero», Victoria argumentó, sabiendo que solo estaba repitiendo alternativas ya descartadas. «Ya intentamos todo, tú lo sabes». Augusto se sentó, pasando las manos por su rostro cansado. «Enrique está dispuesto a inyectar el capital necesario y mantener la empresa funcionando, con todos los empleos garantizados. A cambio quiere una esposa». Victoria completó, su voz una mezcla de resignación y desafío. «Quiere que me convierta en la señora Valdivia». La propuesta había llegado 3 días antes, después de una reunión entre Augusto y Enrique. No fue presentada como una imposición directa, sino como una sugerencia envuelta en términos financieros. Un acuerdo que incluía el matrimonio con Victoria, la preservación de la empresa y la garantía de que la familia Mendoza mantendría una posición en el consejo, aunque minoritaria. «No quiero que pienses que estoy vendiendo a mi hija». Augusto se levantó bruscamente, la culpa evidente en su voz. «Si hubiera cualquier otra solución, cualquiera, ya leí el contrato prenupcial». Victoria lo interrumpió con una calma que no sentía. «Las condiciones son claras». El acuerdo prenupcial era un documento de 20 páginas que más parecía la adquisición de una empresa que un compromiso matrimonial. Ella tendría derecho a una mensualidad generosa, una residencia propia en caso de que el matrimonio terminara después de 5 años, y la garantía de que sus futuros hijos serían herederos legítimos de la fortuna Valdivia. En contrapartida, necesitaría comportarse como la esposa perfecta, acompañarlo en eventos sociales y, aunque no estuviera explícitamente redactado, cumplir con los deberes matrimoniales. «No necesitas hacer esto, Victoria». Laura, su hermana menor, entró en la oficina con los ojos rojos. «Podemos empezar de nuevo, incluso sin la empresa». Victoria miró a su hermana de 19 años, que soñaba con terminar la carrera de medicina. ¿Cómo explicarle que no era solo la empresa, sino el futuro de Laura, el tratamiento costoso de la tía Cecilia y las deudas acumuladas lo que la motivaba? «Ya tomé mi decisión». Victoria tomó la pluma dorada que había pertenecido a su abuelo, el fundador de Mendoza. «Voy a casarme con Enrique Valdivia». 2 semanas después, Victoria se encontraba en la oficina de Enrique en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.
El edificio espejado reflejaba las nubes que pasaban, como si el propio cielo estuviera huyendo de aquel encuentro. Era la primera vez que se reunirían formalmente para discutir el matrimonio. La sala de reuniones en el último piso era un monumento al minimalismo, muebles de diseño italiano, obras de arte contemporáneo en las paredes y una vista panorámica de la ciudad. Enrique la esperaba de pie, vistiendo un traje impecablemente cortado. Alto, con porte atlético y rasgos definidos, poseía una belleza fría e inaccesible. Señorita Mendoza, agradezco su puntualidad. Su voz era grave y controlada, como quien mide cada palabra. Espero que el contrato esté de acuerdo con sus expectativas. No hubo apretón de manos, mucho menos la cordialidad que se esperaría de un futuro marido. Solo negocios. Creo que ya revisamos todos los términos, señor Valdivia. Victoria mantuvo la barbilla erguida, determinada a no mostrar inseguridad. Estoy aquí para confirmar la fecha de la ceremonia. 3 semanas a partir de hoy conforme lo acordado. Enrique indicó una silla para que ella se sentara. Mi equipo ya inició los preparativos. Será algo discreto, solo para formalizar la unión. Evitaremos exposición innecesaria en los medios. Victoria asintió, sintiendo un frío en la boca del estómago. 3 semanas. En 3 semanas estaría casada con un hombre que apenas conocía, que la veía como parte de una transacción comercial. Presumo que está consciente de que este acuerdo beneficia a ambas partes, continuó Enrique, sus ojos oscuros estudiándola, con un interés clínico. Su familia mantiene la dignidad y la empresa. Yo adquiero lo que necesito para consolidar mi posición en el mercado y en la sociedad. ¿Y qué sería eso exactamente? Victoria no pudo contener la pregunta. ¿Qué gana un hombre con su fortuna y poder al casarse conmigo? Una casi sonrisa apareció en el rostro de Enrique, tan breve que podría haber sido imaginación. Legitimidad, señorita Mendoza. Una esposa de su estirpe, de una familia tradicional como la suya, me concede acceso a círculos que el dinero solo no compra. Se levantó caminando hasta la ventana. Además, a los 40 años es tiempo de pensar en un heredero. Mis accionistas apreciarán la estabilidad que un matrimonio proporciona. La frialdad con que hablaba de hijos, como si fueran un activo más en su portafolio, hizo que Victoria sintiera un escalofrío. Sin embargo, no había vuelta atrás. El futuro de muchas personas dependía de aquel sacrificio. Comprendo. Ella se levantó ajustando el vestido sencillo que usaba. Estaré lista en la fecha marcada. Cuando se despidieron, no hubo ningún gesto que indicara afecto o expectativa, solo un acuerdo sellado, un contrato firmado con la vida de ambos. Al salir del edificio, Victoria se permitió un momento de debilidad. Se apoyó en una columna de mármol y dejó escapar una lágrima solitaria, rápidamente secada. No era así, como había imaginado su matrimonio cuando era niña. No era este el camino que había soñado recorrer, pero los sueños, había aprendido, muchas veces necesitaban ser sacrificados en nombre de responsabilidades mayores. Y mientras el sol del atardecer teñía Ciudad de México de dorado, Victoria Mendoza caminaba hacia un futuro que no había elegido, pero que enfrentaría con la misma dignidad que caracterizaba a su familia por generaciones. El día de la boda amaneció con un cielo sorprendentemente claro para la Ciudad de México. Victoria observaba los preparativos finales por la ventana de la suite en el Hotel St. Regis, donde había pasado la noche anterior. El vestido de novia, una creación exclusiva de un diseñador renombrado, colgaba en un perchero junto al espejo. Era una pieza deslumbrante, digna de una princesa o de una adquisición valiosa. «Te ves hermosa, incluso con esa cara de quien va al cadalso», comentó Julia, su mejor amiga desde la infancia, la única que sabía toda la verdad detrás de aquella unión. «Es porque me siento exactamente así». Victoria intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «¿Cómo están todos allá abajo?» «Tu padre está nervioso, pero manteniendo las apariencias. Laura está haciendo lo posible para distraer a los invitados, que no son muchos como tu novio solicitó». Enrique había sido claro respecto a la ceremonia, solo familiares cercanos y algunos asociados fundamentales para los negocios.
La prensa fue rigurosamente mantenida a distancia, con un comunicado oficial que sería divulgado solo después del evento. Todo meticulosamente planeado para parecer elegante y discreto, no el acuerdo comercial que realmente era. Mientras la maquilladora daba los últimos retoques, Victoria pensaba en la conversación que había tenido con su padre la noche anterior. Augusto, visiblemente abatido, le había entregado un pequeño cofre familiar. «Esto perteneció a tu madre», había dicho con la voz entrecortada. «Ella quería que lo abrieras el día de tu boda». El cofre, una pieza antigua de madera trabajada, tenía una cerradura compleja. La llave, según Augusto, estaba guardada entre las pertenencias que su madre dejó cuando partió hace 5 años, víctima de una enfermedad fulminante. Victoria no había tenido valor para buscarla aún. Aquel recuerdo de su madre, Elena, era demasiado precioso para ser enfrentado en medio de la turbulencia de aquellos días. «Es hora», anunció Julia, interrumpiendo sus pensamientos. «El coche está esperando». La ceremonia se realizaría en 1900, una capilla histórica en el centro de Ciudad de México, seguida por una recepción en el jardín de una casona restaurada. Cuando Victoria llegó, sintió como si estuviera interpretando un papel en una obra bien ensayada. Los invitados, más de 50 personas, la observaban con curiosidad y algunos con obvia lástima. Aquellos que sospechaban de la verdadera naturaleza de aquel enlace. Enrique la esperaba en el altar, impecable en su traje italiano, el semblante sereno y distante. No había nerviosismo o emoción en aquel rostro perfecto, solo la certeza de quien cierra un negocio más exitoso. Victoria caminó por el pasillo del brazo de su padre, los ojos fijos en el suelo de mármol, no por sumisión, sino para evitar las miradas de los presentes. Cuando finalmente llegó al altar y Augusto entregó su mano a Enrique, sintió el toque frío del futuro marido. Un apretón firme, casi posesivo, pero enteramente desprovisto de calor. El celebrante, un juez de paz amigo de la familia Valdivia, condujo la ceremonia con eficiencia. Los votos fueron tradicionales, recitados con precisión mecánica por ambos. Cuando llegó el momento del beso, Enrique se inclinó con calculada gentileza, sus labios tocando los de ella en un contacto breve y superficial, como el sello en un contrato. La recepción transcurrió según lo planeado. Música suave, champán, de primera línea, conversaciones educadas. Victoria sonreía cuando era necesario, agradecía las felicitaciones y evitaba quedarse a solas con su ahora marido. Él, por su parte, circulaba entre los invitados con la desenvoltura de un político, siempre manteniendo una distancia respetuosa de ella, como si ya hubieran acordado previamente aquella coreografía. ¿Estás bien? Laura se acercó discretamente, ofreciéndole una copa de agua. «Estoy sobreviviendo», respondió Victoria, observando a Enrique conversar con algunos empresarios. «¿Cómo está papá?» «Bebiendo más de lo que debería. Creo que la culpa le está pesando». Victoria suspiró. «Dile que estoy bien, que fue mi elección». ¿Lo fue realmente? Laura la miró con ojos inquisitivos. ¿O fue la única salida que nos dejaron ver? Antes de que pudiera responder, Enrique se materializó a su lado. «Necesitamos despedirnos, querida. El helicóptero nos aguarda». El plan era pasar la noche en una propiedad aislada en la costa mexicana, una casa de playa lujosa que pertenecía a Enrique. De allí seguirían a una luna de miel de 2 semanas en la costa italiana. Un viaje que serviría también para que él cerrara algunos negocios en Europa. La despedida fue breve. Victoria abrazó a su padre y a su hermana con fuerza, intentando transmitir la confianza que no sentía. Cuando entró en la limusina junto a Enrique, el silencio entre ellos era casi una entidad física, ocupando todo el espacio disponible. «Te comportaste adecuadamente», comentó él finalmente, mientras el coche se deslizaba por las calles de Ciudad de México en dirección al helipuerto. «Te lo agradezco». «No hice más que lo acordado», respondió ella manteniendo la mirada fija en la ventana. «Aún así reconozco que la situación no es convencional. Tu cooperación es apreciada».
Victoria se volvió para mirarlo, notando por primera vez una sombra de incertidumbre en aquellos ojos normalmente impenetrables. Por un breve instante, vislumbró al hombre detrás de la máscara del empresario implacable. Alguien que, tal vez, también estuviera navegando en aguas desconocidas. El helicóptero los llevó sobre la Sierra Madre, mientras el sol se ponía en el horizonte. El paisaje era deslumbrante, pero Victoria apenas lo notaba, inmersa en pensamientos sobre la noche que vendría. El contrato no especificaba detalles sobre la vida íntima de la pareja, pero las expectativas estaban implícitas. La casa de playa era una construcción modernista impresionante, toda en vidrio y concreto, erguida sobre un acantilado con vista al mar. Empleados discretos recibieron el equipaje y se retiraron rápidamente, dejando a la pareja sola. «Mandé preparar una cena ligera», informó Enrique, conduciéndola hasta una terraza donde estaba puesta una mesa. «Imagino que estás cansada de las formalidades del día». La cena transcurrió en un silencio puntuado por comentarios ocasionales sobre la ceremonia y los invitados. Enrique parecía más relajado allí, lejos de las miradas externas, pero aún mantenía la postura controlada que lo caracterizaba. Victoria, por su parte, intentaba aplazar mentalmente el momento en que tendrían que retirarse a la habitación. Cuando finalmente no había más forma de prolongar la comida, Enrique se levantó y extendió la mano hacia ella. «¿Vamos?» La habitación principal ocupaba todo el piso superior de la casa, con ventanas del suelo al techo que ofrecían una vista espectacular del Océano Pacífico. La cama king size estaba cubierta con sábanas de lino egipcio y pétalos de rosas formaban un camino hasta ella, un toque romántico que parecía extrañamente fuera de lugar en aquel contexto. Victoria sintió el corazón acelerarse cuando Enrique se acercó, deshaciendo el nudo de la corbata con movimientos deliberadamente lentos. No había deseo en sus ojos, solo una determinación práctica, como quien se prepara para cumplir una obligación más. «Podemos aplazar esto si prefieres», dijo él, sorprendiéndola. «El acuerdo no especifica plazos para esta parte». «No», respondió ella, reuniendo valor. «Sigamos adelante». Cuando Enrique la tocó, sus dedos estaban fríos contra su piel. Los gestos eran precisos, casi clínicos, revelando experiencia pero ninguna pasión. Victoria cerró los ojos, intentando distanciarse mentalmente de aquella situación, pero algo en el contacto de él la mantenía dolorosamente presente. Fue cuando él comenzó a desabrochar el vestido que ella sintió las primeras lágrimas escapar. No eran de miedo o repulsión, sino de una tristeza profunda por lo que debería haber sido un momento de entrega y afecto, reducido a una formalidad contractual. «Estás llorando», constató él, deteniendo los movimientos. «No es nada». Ella intentó disimular secándose el rostro. «Es solo que yo nunca, con nadie antes». Las palabras salieron entrecortadas, casi inaudibles, pero el efecto sobre Enrique fue inmediato. Retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, sus ojos abriéndose en una expresión de genuina sorpresa, la primera emoción auténtica que ella veía en él. «¿Tú eres...?» Él vaciló, incapaz de completar la frase. «Sí», confirmó ella, sintiendo el rostro arder de vergüenza. «Nunca hubo nadie». Un silencio denso cayó sobre la habitación, quebrado apenas por el sonido de las olas golpeando en las rocas abajo. Enrique pasó la mano por su cabello, en un gesto involuntario que traicionaba su desconcierto. Era evidente que aquella información no constaba en el dossier meticuloso que seguramente había mandado preparar sobre ella. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente, su voz más suave de lo que Victoria jamás había escuchado. «No pensé que hiciera diferencia para el acuerdo», respondió ella, con una dignidad que no sabía poseer en aquel momento. Enrique la miró largamente, como si la viera de verdad por primera vez. Entonces, sin decir una palabra, tomó la bata de seda que estaba sobre un sillón y se la extendió. «Descansa», dijo él, dirigiéndose a la puerta. «Mañana será un nuevo día». Y salió, dejando a Victoria sola con sus lágrimas y el inicio
de algo que ella aún no comprendía: la primera grieta en la armadura impenetrable de Enrique Valdivia. La mañana siguiente trajo consigo el rumor constante de las olas y una claridad que invadía la habitación a través de las cortinas entreabiertas. Victoria despertó desorientada, por un momento olvidando dónde estaba y qué había ocurrido. La realidad volvió gradualmente. La boda, la ceremonia fría y la noche anterior, aquel momento de vulnerabilidad que había cambiado inexplicablemente la atmósfera entre ella y Enrique. Se levantó despacio, notando que estaba sola en la habitación. Sobre el sillón próximo a la ventana, encontró una bandeja con desayuno y un sobre con su nombre escrito en la caligrafía precisa de Enrique. Dentro, una nota concisa: necesité resolver algunos asuntos por teléfono. Estaré en la playa cuando estés lista para bajar. Después de un baño prolongado, Victoria se vistió con simplicidad, shorts de lino y una blusa ligera, y bajó para buscar a su marido. La casa, vista a la luz del día, era aún más impresionante. Minimalista y elegante, cada detalle parecía haber sido meticulosamente pensado para crear una atmósfera de sofisticación sin ostentación. Encontró a Enrique en la playa privada, sentado en una silla de madera, contemplando el océano. Vestía pantalones claros y una camisa de algodón con las mangas dobladas hasta los codos, una versión más relajada del hombre siempre formal que había conocido. A su lado, una laptop cerrada sugería que efectivamente había trabajado antes de su llegada. «Buenos días», lo saludó, deteniéndose a algunos pasos de distancia. Enrique se volvió y Victoria notó algo diferente en su mirada, una suavidad que no estaba allí antes. «Buenos días, ¿dormiste bien?» «Sí, gracias». Ella se sentó en la silla vacía a su lado. «¿Y tú?» «Lo suficiente». Él cerró definitivamente la laptop, como si decidiera darle su atención completa, un gesto inédito. «¿Sobre anoche?» «No. Necesitamos hablar sobre eso», interrumpió Victoria sintiendo el rostro enrojecer. «Al contrario, necesitamos». Enrique se inclinó ligeramente hacia ella. «Me di cuenta de que hay lagunas en mi entendimiento sobre ti. Esto no es aceptable en una asociación, incluso una como la nuestra». Asociación. La palabra flotó entre ellos, ni totalmente verdadera ni completamente falsa. No eran socios en el sentido convencional, pero tampoco eran solo partes de un contrato, no más después de aquella noche. «¿Qué quieres saber?», preguntó ella, sorprendiéndose a sí misma con la disposición para aquella conversación. «Todo lo que sea relevante. Por ejemplo, ¿por qué alguien como tú, joven, inteligente, de buena familia, nunca tuvo una relación seria?» La pregunta era directa, casi invasiva, pero había una genuina curiosidad en ella. Victoria respiró profundo, organizando sus pensamientos. «Mi madre enfermó cuando yo tenía 20 años», comenzó mirando hacia el horizonte. «Fue un periodo difícil. Yo estaba en la Facultad de Arquitectura, dividiendo mi tiempo entre los estudios y el hospital. Después de que ella se fue, necesité ayudar a mi padre en la empresa, asumir responsabilidades. No quedó mucho espacio para romances». Enrique asintió, como si aquello tuviera sentido en algún nivel profundo que ella no lograba acceder. «¿Y no hubo nadie que valiera el esfuerzo?» Victoria sonrió levemente. «Hubo pretendientes, claro, pero siempre parecían querer algo que yo no podía dar. Mi tiempo, mi atención completa o peor, acceso a la empresa de mi familia». «Y ahora estás casada con alguien que explícitamente quiso ese acceso», observó él, con una autocrítica sorprendente. «Al menos fuiste honesto». «Respecto a eso», respondió ella mirándolo directamente, «no fingiste sentimientos que no existían». Un silencio contemplativo se estableció entre ellos, llenado apenas por el sonido de las olas y de las aves marinas. Había algo casi pacífico en aquel momento compartido, como si una primera capa de hielo se hubiera derretido. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Victoria finalmente. «¿Con la luna de miel, con todo?» Enrique se levantó, extendiendo la mano para ayudarla. Otro gesto inédito. «Sugiero que aprovechemos este tiempo para conocernos mejor».
El viaje a Italia está confirmado para mañana, pero si prefieres cancelar... No, ella interrumpió, aceptando la mano ofrecida. Sigamos el plan, solo necesitamos ajustarlo tal vez. Las 2 semanas siguientes transcurrieron de manera sorprendente. Italia, con su belleza histórica y paisajes deslumbrantes, sirvió como telón de fondo para un acercamiento gradual que ninguno de los dos había planeado. Enrique, aún reservado por naturaleza, comenzó a demostrar un interés creciente en ella. Esperaba que Victoria terminara su café de la mañana antes de salir para los compromisos. Preguntaba su opinión sobre restaurantes e incluso canceló una reunión cuando percibió que ella estaba fascinada con la visita a una galería de arte en Florencia. Victoria, por su parte, descubrió facetas de Enrique que el dossier empresarial ciertamente no mencionaba. Él conocía profundamente historia del arte, hablaba italiano con fluidez y tenía un sentido del humor sutil que raramente dejaba transparentar. Durante una cena en una trattoria familiar en Positano, llegó a sonreír verdaderamente cuando ella intentó, sin éxito, pronunciar correctamente el nombre de un plato regional. «Tienes una sonrisa bonita», comentó ella impulsivamente. «Deberías usarla más a menudo». Enrique pareció genuinamente sorprendido con la observación. «No he tenido muchos motivos para sonreír en los últimos años», respondió, con una honestidad desarmante. «¿Por qué? Tienes todo lo que la mayoría de las personas sueña con tener. Los bienes materiales raramente traen felicidad auténtica. Solo confort», respondió él, girando la copa de vino tinto entre los dedos. «Aprendí eso observando a mi padre». Era la primera vez que mencionaba a su familia, y Victoria aprovechó la oportunidad. «¿Cómo era tu familia?» Una sombra cruzó el rostro de Enrique. Disfuncional sería el término educado. «Mi padre construyó un imperio y destruyó todo lo demás en el proceso, incluyendo a mi madre». Ella... Victoria vaciló, sin saber cómo formular la pregunta. No soportó la presión y los constantes casos extramaritales de él. Salió de casa cuando yo tenía 12 años. Nunca más la vi. La revelación flotó entre ellos como una explicación silenciosa para mucho del comportamiento de Enrique. Su desconfianza, su enfoque obsesivo en el trabajo, su incapacidad para demostrar emociones. «Lo siento», dijo Victoria sinceramente. «Fue hace mucho tiempo», respondió él, pero el tono de su voz sugería que la herida aún estaba abierta. «Creo que de cierta forma nunca lo superé completamente». Aquella confesión, tan inesperada como reveladora, marcó un punto de inflexión en la relación. En los días siguientes, mientras exploraban la costa amalfitana, una complicidad sutil comenzó a formarse entre ellos. No era amor, ni siquiera atracción física explícita, pero sí una comprensión mutua que ninguno de los dos había anticipado. En la última noche del viaje, hospedados en una villa exclusiva en los alrededores de Roma, Enrique la sorprendió con un regalo, un delicado conjunto de acuarelas que ella había admirado en una galería de arte. «Para cuando vuelvas a dibujar», explicó él, refiriéndose a una conversación casual en que Victoria mencionó su pasión abandonada por el dibujo arquitectónico. «¿Cómo supiste que quería esto?», preguntó ella, genuinamente conmovida por el gesto. «Observé la forma en que las miraste», respondió, simplemente. «Tus ojos se iluminaron». Era la primera vez que él demostraba haber prestado atención a algo tan personal y sutil sobre ella. Victoria sintió algo moviéndose dentro de sí, no gratitud, sino una especie de reconocimiento, como si finalmente estuviera viendo al hombre detrás de la fachada del empresario implacable. Aquella noche, cuando Enrique se acercó a ella, en la habitación compartida, ellos habían mantenido una distancia respetuosa durante todo el viaje. No había la frialdad calculada de la noche de bodas. Sus gestos eran cautelosos, casi reverentes, y sus ojos buscaban constantemente los de ella, como si pidiera permiso. «No necesitamos hacer nada que no quieras», susurró él, acariciando su rostro con una delicadeza sorprendente. «Lo sé», respondió Victoria,
descubriendo que, por primera vez, realmente quería aquella proximidad. Lo que siguió no fue una transacción ni una obligación contractual, sino un encuentro genuino entre dos personas comenzando a descubrirse. Enrique demostró una paciencia y una consideración que contradecían completamente su reputación de hombre frío y calculador. Y Victoria, para su propia sorpresa, encontró no solo confort en sus brazos, sino un placer inesperado. Después, acostados lado a lado en la penumbra de la habitación, un silencio confortable los envolvió. No había necesidad de palabras para nombrar lo que había ocurrido. Un cambio fundamental en la dinámica entre ellos, una puerta entreabierta a posibilidades que ningún contrato podría prever. Cuando volvamos a Ciudad de México, Enrique comentó rompiendo el silencio, las cosas serán diferentes de lo que planeamos inicialmente. ¿Cómo así?, preguntó Victoria volviéndose para mirarlo. No quiero un matrimonio de fachada, respondió él, con una convicción que la sorprendió. No sé exactamente qué quiero, para ser honesto, pero no será una simple transacción comercial. Victoria observó su perfil en la semioscuridad, percibiendo las líneas de tensión en su rostro que comenzaban a suavizarse. Tal vez estuviera presenciando un deshielo, lento, imprevisible, pero real. ¿Y el contrato?, preguntó, recordando el documento que había sellado aquella unión. Enrique se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la luz tenue que entraba por la ventana. Algunos contratos están hechos para ser renegociados, respondió, con lo que podría ser interpretado como el inicio de una sonrisa. A la mañana siguiente, mientras el avión privado los llevaba de regreso a México, Victoria miraba por la ventana y reflexionaba sobre el viaje inesperado de las últimas 2 semanas. No estaba enamorada, sería ingenuidad confundir gratitud y atracción física con amor, pero había una semilla de algo plantada entre ellos, algo que ni el más detallado contrato prenupcial podría haber previsto o controlado. A su lado, Enrique trabajaba en su laptop, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia ella con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que podría, tal vez con el tiempo, transformarse en afecto genuino. El regreso a Ciudad de México trajo consigo el ritmo acelerado de la metrópoli y los desafíos de construir una rutina conyugal que no había sido planeada. La mansión de Enrique en Lomas de Chapultepec, una casona de líneas contemporáneas, rodeada por un jardín meticulosamente cuidado, se convirtió en el escenario de esta nueva fase. Para Victoria, acostumbrada al apartamento familiar en La Condesa, la amplitud y el lujo discreto de aquel espacio eran al mismo tiempo impresionantes e intimidantes. «Esta será tu oficina», explicó Enrique, mostrándole una sala amplia con ventanas que daban al jardín interior. «Mandé equiparla con todo lo que un arquitecto podría necesitar. Si falta algo, solo pídelo». El gesto la sorprendió. Cuando había aceptado el matrimonio, Victoria se había resignado a abandonar temporalmente su carrera, enfocándose solo en las funciones sociales de esposa de un empresario influyente. La idea de que Enrique considerara sus ambiciones profesionales era inesperada y, de cierta forma, conmovedora. «No necesito que trabajes en Mendoza Arquitectura ahora», continuó él, pareciendo leer sus pensamientos. «Pero imagino que quieres mantener tus habilidades afiladas. Además, tal vez puedas colaborar con algunos proyectos del Grupo Valdivia, si te interesa». «Gracias», respondió Victoria genuinamente agradecida. «Esto significa mucho para mí». Una sonrisa discreta apareció en los labios de Enrique, aquella misma sonrisa rara que ella había notado durante la luna de miel. «No estoy haciendo un favor. Sería un desperdicio no aprovechar tu talento». En las semanas siguientes, una rutina sorprendentemente armoniosa se estableció. Enrique mantenía su agenda intensa de reuniones y viajes corporativos, pero comenzó a hacer pequeños ajustes para incluir a Victoria en su vida. Cenaban juntos siempre que era posible, frecuentaban ocasionalmente eventos culturales, y en las noches en que ambos estaban en casa, compartían momentos de intimidad que se volvían gradualmente más naturales y menos calculados.
Victoria, por su parte, dividió su tiempo entre proyectos personales de arquitectura, visitas a la familia y la adaptación al papel de señora Valdivia. Se sorprendió al descubrir que, a pesar de las circunstancias inusuales, había aspectos genuinamente agradables en su nuevo estatus. Enrique, aunque aún reservado, demostraba un respeto y una consideración que ella no esperaba, consultándola sobre decisiones relacionadas con la casa e incluso sobre algunos negocios. Fue durante un almuerzo con Laura, 3 meses después de la boda, que Victoria percibió cuánto había cambiado su vida. «Pareces feliz», observó su hermana, estudiándola con curiosidad. ¿Es real o te has vuelto una excelente actriz? Victoria sonrió removiendo distraídamente su ensalada. Un poco de ambos, tal vez. La situación no es lo que imaginaba, pero tiene sus momentos buenos. ¿Y Enrique? ¿Sigue siendo el iceberg ambulante que conocimos? Está descongelándose, poco a poco. Victoria eligió las palabras cuidadosamente. Hay más en él de lo que aparenta a primera vista. Laura levantó una ceja escéptica. ¿Estás desarrollando el síndrome de Estocolmo o realmente estás empezando a quererlo? La pregunta tomó a Victoria desprevenida. Nunca había formulado tan claramente sus sentimientos en relación a su marido. Había gratitud, ciertamente, respeto creciente, atracción física innegable. Pero ¿sería posible que algo más profundo estuviera formándose? Es complicado, respondió finalmente. Nos estamos conociendo de verdad solo ahora, después del matrimonio. Es un orden extraño para las cosas, ¿no? Mientras estés bien, Laura sostuvo su mano sobre la mesa. Y si él te lastima de alguna forma, recuerda que sé dónde queda su oficina y tengo un excelente sentido del timing para interrumpir reuniones importantes. Victoria rió sintiéndose bendecida por tener una hermana tan protectora. La conversación cambió a otros temas: la universidad de Laura, la salud del padre, las novedades de la antigua empresa familiar, ahora estabilizada bajo la gestión conjunta de Augusto y de ejecutivos indicados por Enrique. Fue en la semana siguiente, después de una serie de náuseas matutinas que inicialmente atribuyó a una intoxicación alimentaria, que Victoria hizo la prueba de embarazo. La confirmación llegó como un shock. No habían planeado un embarazo tan temprano, aunque el contrato mencionaba explícitamente la expectativa de herederos. Sentada al borde de la bañera, la prueba positiva entre sus dedos temblorosos, Victoria intentaba procesar el torbellino de emociones que la invadía. Había miedo, claro, ante la magnitud de aquel cambio. Había también una alegría sorprendente que no esperaba sentir, y había, sobre todo, la incertidumbre sobre cómo Enrique reaccionaría. Decidió contárselo esa misma noche, durante la cena. Preparó la mesa con un cuidado especial, eligió un vestido que sabía que él apreciaba e intentó controlar el nerviosismo que crecía a cada hora. Enrique llegó puntualmente a las 8, como de costumbre. Notó inmediatamente los preparativos especiales y arqueó una ceja intrigado. ¿Alguna ocasión que olvidé?, preguntó, depositando un beso ligero en su frente. Otro gesto que se había vuelto habitual en las últimas semanas. No exactamente, respondió Victoria, conduciéndolo hasta la mesa. Pero tenemos algo importante de qué hablar. La cena transcurrió con una conversación amena sobre el día de cada uno, pero Victoria apenas podía concentrarse. Enrique, siempre observador, percibió su distracción. «Pareces nerviosa», comentó. Después del postre. ¿Es algo serio? Victoria respiró profundo, reuniendo valor. «Estoy embarazada», anunció finalmente, observando atentamente su reacción. Por un momento que pareció extenderse indefinidamente, Enrique quedó completamente inmóvil, como si las palabras de ella hubieran congelado el tiempo. Entonces, lentamente, una serie de emociones cruzó su rostro. Sorpresa, confusión y algo que Victoria no logró identificar inmediatamente. «¿Estás segura?», preguntó él, su voz controlada, pero con una tensión subyacente. «Hice la prueba hoy. Necesitamos confirmar con un médico, pero sí, estoy casi segura». Enrique asintió, absorbiendo la información.
se levantó abruptamente y caminó hasta la ventana, dándole la espalda. El silencio que siguió fue denso, cargado de significados, que Victoria no lograba descifrar. «Un hijo», dijo él finalmente, aún de espaldas. «Esto cambia todo». Había algo en la forma en que dijo aquellas palabras que encendió una alarma dentro de Victoria. No era la reacción de un hombre feliz con la noticia, ni siquiera la de alguien resignado a una responsabilidad prevista. Era otra cosa, algo cercano a la sospecha. «No planeamos esto», dijo ella cautelosamente, «pero sucedió, y ahora necesitamos decidir cómo lidiar con esta nueva realidad». Cuando Enrique se volvió, su rostro había retornado a la máscara de control que ella conociera al principio. «Ciertamente», respondió él, con una formalidad que no utilizaba hacía semanas. «Agendaremos una consulta mañana para confirmar e iniciar el seguimiento adecuado». Aquella noche, por primera vez desde la luna de miel, durmieron en lados opuestos de la cama, un abismo invisible creciendo entre ellos. Victoria podía sentir que algo fundamental había cambiado, pero no comprendía exactamente qué. En los días siguientes, el embarazo fue confirmado por el médico, y Enrique asumió una postura prácticamente corporativa ante la situación. Proporcionó los mejores especialistas, ordenó adaptaciones en la casa para el futuro bebé e incluyó a Victoria en su seguro médico premium. Todo práctico, eficiente y completamente desprovisto de emoción. Más perturbador que eso era su gradual distanciamiento. Las conversaciones durante la cena se volvieron escasas, las noches de intimidad desaparecieron y él comenzó a viajar con más frecuencia, extendiendo compromisos que antes intentaba abreviar. 2 semanas después de la confirmación del embarazo, Victoria finalmente lo confrontó. «¿Qué está pasando, Enrique? Desde que te conté sobre el bebé actúas como si yo fuera una extraña». Él levantó los ojos de los documentos que analizaba, su mirada impenetrable. «Estoy ocupado con la expansión del grupo en el sureste. Nada más que eso». «No me mientas», insistió ella con una firmeza que lo sorprendió. «Me estás evitando deliberadamente». Un silencio tenso se estableció entre ellos. Finalmente, Enrique cerró la carpeta de documentos con un movimiento calculado. «Recibí una información interesante de mis abogados», dijo él, con una frialdad que Victoria no oía desde hacía meses. «Aparentemente, hay una cláusula en 1900 en nuestro contrato nupcial que no me fue adecuadamente explicada antes de la firma. Una cláusula que establece que, en caso de embarazo en los primeros 2 años de matrimonio, tú tendrías derecho a una participación sustancialmente mayor en el patrimonio de la familia Valdivia». La acusación implícita golpeó a Victoria como un impacto físico. «¿Estás sugiriendo que quedé embarazada deliberadamente para obtener ventajas financieras?» «Estoy constatando una coincidencia interesante», respondió él con aquella misma voz controlada que usaba en negociaciones difíciles. «Una cláusula oculta y un embarazo no planeado». Victoria sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ni siquiera sabía de la existencia de esa cláusula. «Y si estás insinuando que planeé este embarazo, ¿olvidaste que fuiste tú quien insistió en no usar protección en las últimas semanas?» Era verdad. Después de las primeras veces, cuando habían usado preservativos, fue el propio Enrique quien sugirió que ya no eran necesarios, asumiendo incorrectamente que ella utilizaba algún método anticonceptivo. Un destello de duda cruzó el rostro de él, rápidamente reemplazado por la máscara impenetrable. «De cualquier forma, solicité una revisión completa del contrato. Mis abogados están trabajando en ello». «Haz lo que creas necesario», respondió Victoria, la voz temblorosa de rabia y dolor. «Pero que sepas que nunca, en ningún momento, intenté engañarte. Creí que habíamos superado esta desconfianza mutua, pero aparentemente me equivoqué». Salió de la sala con pasos firmes, pero en cuanto cerró la puerta de la habitación tras de sí, permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Aquel retroceso dolía más de lo que esperaba, porque en algún momento del camino, sin darse cuenta, había comenzado a realmente importarle Enrique, a valorar la frágil conexión que habían construido.
Aquella noche, mientras miraba fijamente el techo de la habitación, una mano reposando protectoramente sobre el vientre aún plano, Victoria tomó una decisión. No suplicaría por confianza o afecto. Si Enrique había elegido retornar a la frialdad inicial, ella sobreviviría, no más solo por su familia o por la empresa, sino ahora por el hijo que llevaba. Lo que no sabía era que, en el despacho, en el piso de abajo, Enrique Valdivia miraba un vaso de whisky intacto, dividido entre la desconfianza arraigada que había moldeado toda su vida adulta y la creciente sospecha de que, por primera vez, podría estar cometiendo un error irreparable. Las semanas siguientes transcurrieron en una atmósfera de civilidad forzada. Victoria y Enrique cohabitaban el mismo espacio, compartían comidas ocasionales, pero el abismo entre ellos parecía crecer cada día. Ella se sumergió en el trabajo, aceptando colaborar con un proyecto de restauración de un edificio histórico en el centro de Ciudad de México, una distracción bienvenida para la mente y para el corazón herido. El embarazo avanzaba sin complicaciones. Su cuerpo comenzaba a mostrar los primeros cambios sutiles, una pequeña curva que solo era perceptible cuando estaba sin ropa. En las consultas médicas, Enrique comparecía puntualmente, haciendo preguntas técnicas y precisas al obstetra, pero evitando cualquier contacto emocional con Victoria o con la idea del bebé. Fue en una tarde lluviosa de 1900 agosto que Carmen, el ama de llaves que trabajaba para Enrique desde hacía más de una década, golpeó discretamente a la puerta de la oficina de Victoria. «Señora, disculpe interrumpir», dijo la mujer con evidente incomodidad, «pero hay algo que necesita saber». Victoria apartó los planos arquitectónicos que analizaba, intrigada por la seriedad en el rostro del ama de llaves, que normalmente mantenía una discreción absoluta sobre los asuntos de la casa. «¿Qué sucede, Carmen? ¿Ocurrió algo?» La mujer entró cerrando la puerta tras de sí. «Es sobre el señor Enrique y aquella reunión con los abogados anoche». Victoria sintió un apretón en el pecho. Sabía que Enrique continuaba investigando la tal cláusula del contrato nupcial, pero él no compartía nada más sobre el asunto con ella. «No deberías estar escuchando conversaciones privadas, Carmen», advirtió, más por formalidad que por real censura. «Lo sé, señora, y pido disculpas, pero cuando serví el café, escuché algo que me preocupó». Carmen vaciló, visiblemente dividida entre la lealtad al patrón de larga data y lo que consideraba correcto. Estaban hablando sobre una anulación. La palabra cayó como una piedra en el estómago de Victoria. ¿Anulación del matrimonio? Sí, señora. Uno de los abogados dijo que sería posible con base en algo sobre consentimiento viciado o omisión de informaciones críticas. El señor Enrique no pareció totalmente convencido, pero pidió que prepararan los documentos de cualquier forma. Victoria agradeció al ama de llaves y pidió que la dejara sola. En cuanto la puerta se cerró, se permitió un momento de fragilidad, las manos temblorosas cubriendo el rostro. La idea de Enrique buscando anular el matrimonio, especialmente ahora con un hijo en camino, era devastadora, no solo por las implicaciones prácticas, sino por lo que representaba emocionalmente. Aquella noche, cuando Enrique llegó a casa, Victoria lo esperaba en la sala de estar, determinada a enfrentar la situación de frente. «Necesitamos hablar», dijo ella, en cuanto él entró, «sobre la anulación que estás planeando». Enrique se congeló momentáneamente, sus ojos oscuros registrando sorpresa antes de recomponerse. «Veo que las paredes tienen oídos en esta casa. No importa cómo lo descubrí, importa que estás tomando decisiones que afectan mi vida y la de nuestro hijo sin siquiera consultarme». Él caminó hasta el bar y se sirvió una bebida, un gesto que Victoria había notado era su ritual cuando necesitaba ganar tiempo para organizar sus pensamientos. «No tomé ninguna decisión definitiva», respondió finalmente. «Solo estoy explorando opciones». «¿Opciones para librarte de mí y del bebé?». La voz de Victoria tembló ligeramente, traicionando su emoción contenida. «Para proteger mis intereses», corrigió él, con aquella frialdad corporativa que ella había aprendido a detestar.
No puedes culparme por ser cauteloso cuando hay millones en juego. Ese dinero nunca me interesó, Enrique. Nunca. Victoria se levantó, enfrentándolo directamente. Si quieres, puedo firmar ahora mismo un documento, renunciando a cualquier derecho adicional, previsto en esa cláusula que tanto te perturba. Algo cambió en la mirada de él. Una sombra de duda, tal vez. No sería legalmente vinculante. Entonces haz que tus abogados redacten algo que lo sea, pero detén esta farsa de anulación, por el amor de Dios. La frustración finalmente rompió la compostura cuidadosamente mantenida de Victoria. Estoy llevando a tu hijo, un hijo que, dicho sea de paso, tú participaste activamente en concebir. ¿Y tu respuesta es intentar deshacerte de nosotros? Enrique colocó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. No es tan simple, Victoria. Pasé la vida viendo personas manipular contratos y relaciones para obtener ventajas. Mi propio padre. Yo no soy tu padre ni tu madre, ni cualquier persona que te haya lastimado en el pasado. Victoria lo interrumpió, años luz distante de la joven resignada que había subido al altar meses antes. Soy la mujer que aceptó casarse contigo para salvar a mi familia, que intentó hacer que este matrimonio funcionara, que comenzó a creer que tal vez podríamos construir algo real juntos. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas. Enrique la observaba como si la viera bajo una nueva luz. Aquella mujer embarazada, con los ojos brillantes de indignación y las mejillas sonrojadas por la emoción. Tan diferente de la joven sumisa que él esperaba al proponer aquel acuerdo. «Los papeles del contrato original», dijo él finalmente. «¿Los leíste antes de firmar?» La pregunta tomó a Victoria por sorpresa. «Claro que sí. Fueron 20 páginas de términos jurídicos». «¿Todas las páginas, incluyendo los anexos y adendas?» Algo en la insistencia de él la hizo vacilar. Un recuerdo distante surgió. La pila de documentos en la oficina de su padre. La presión del tiempo, la pluma pasando rápidamente por las líneas punteadas indicadas por el asistente jurídico de Enrique. «Yo no estoy segura si leí cada palabra», admitió finalmente. «Todo estaba sucediendo tan rápido y tu abogado indicó dónde firmar». Enrique la miró con intensidad. «¿Firmaste en blanco? ¿Sin leer?» «No exactamente en blanco. Leí las partes principales, las que tu abogado destacó. Confié en que no habría trampas». Una expresión de absoluta incredulidad se apoderó del rostro de Enrique. «¿Confiaste? ¿En mí? ¿En mis abogados? Incluso sabiendo que era esencialmente un acuerdo comercial». Victoria sintió el rostro arder de vergüenza y frustración. «Sí, confié. Tal vez haya sido ingenua, pero en aquel momento estaba más preocupada en salvar a mi familia que en protegerme de cláusulas ocultas». Enrique pasó la mano por su cabello, un gesto raro que revelaba su perturbación interna. «Esto cambia todo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Qué? ¿El hecho de que haya sido demasiado confiada?», preguntó Victoria, confusa, con su reacción. «El hecho de que no sabías sobre la cláusula», respondió él mirándola directamente. «Si no sabías sobre el beneficio financiero en caso de embarazo, no podrías haberlo planeado». La comprensión golpeó a Victoria como un rayo. «¿Tú crees que quedé embarazada a propósito, para conseguir más dinero?» El silencio de él fue respuesta suficiente. «Dios mío, Enrique». Victoria sintió una ola de náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. «¿Es eso lo que piensas de mí, después de todo?» «Es lo que pensé», corrigió él, su voz más suave ahora, «hasta este momento». Un silencio tenso se estableció entre ellos. Victoria luchaba para procesar lo que acababa de oír. La desconfianza de él, la acusación implícita y ahora este aparente cambio de perspectiva. «No sé si eso hace las cosas mejores o peores», dijo finalmente. «El hecho de que creyeras que yo sería capaz de algo así, fui condicionado a esperar lo peor de las personas», respondió Enrique, con una honestidad cruda que raramente demostraba, especialmente cuando hay dinero involucrado. «Bien, ahora conoces la verdad. No tengo interés en tu dinero más allá de la seguridad que proporciona para nuestra familia, incluyendo este bebé».
Victoria colocó instintivamente la mano sobre el vientre. Si quieres proseguir con la anulación, no lucharé contra ello, pero que sepas que estarás rechazando no solo a mí, sino una oportunidad real de tener la familia que nunca tuviste. Sei volvió para salir de la sala, sintiéndose emocionalmente exhausta. Antes de que alcanzara la puerta, la voz de Enrique la detuvo. «Mañana», dijo él, «me gustaría que me acompañaras a la oficina del doctor Jiménez». Victoria lo miró confusa. «¿Tu abogado?» «Sí. Quiero que veas personalmente el contrato original. Todas las páginas, incluyendo la que contiene la cláusula en cuestión». «¿Por qué?» «Porque necesitamos claridad total antes de seguir. En cualquier dirección», respondió él con una seriedad que no admitía cuestionamientos. «Y porque creo que ambos podríamos haber sido manipulados en esta historia». La noche fue larga e inquieta para ambos. Victoria, acostada en su cama, sola como se había vuelto habitual en las últimas semanas, reflexionaba sobre la conversación. Había algo en la reacción de Enrique que no tenía sentido completo. ¿Por qué tanta sorpresa al saber que ella no había leído todo el contrato? ¿Y por qué la insistencia en verificar juntos el documento original? La respuesta llegó a la mañana siguiente, en la opulenta oficina del doctor Jiménez, un abogado corporativo de mediana edad cuya expresión neutra no revelaba absolutamente nada. Frente a ellos, sobre la mesa de caoba pulida, estaba el contrato original, todas las 52 páginas, incluyendo anexos y adendas. «Quiero que la señora Valdivia vea la página 37, la que contiene la cláusula sobre el embarazo», instruyó Enrique, con una calma que contrastaba con la tensión evidente en sus hombros. El abogado, visiblemente incómodo, hojeó el documento hasta la página indicada y lo giró para que Victoria pudiera leer. Ella se inclinó sobre el papel estudiando el texto jurídico denso. «¿Ves tu firma al final de la página?», preguntó Enrique. Victoria examinó cuidadosamente. «Sí, está aquí. Ahora mira con atención el número de la página en el pie de página y compáralo con la página anterior y la siguiente». Intrigada, Victoria hizo como él sugirió. Fue entonces que notó. El formato del número de la página era ligeramente diferente. Más aún, la fuente utilizada en el texto de aquella página específica, aunque muy similar, no era idéntica al resto del documento. «Esta página», comenzó ella confusa, «fue insertada posteriormente», completó Enrique, su mirada ahora dirigida hacia el abogado, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. «¿No es así, doctor Jiménez?» El abogado tragó saliva, ajustando la corbata como si de repente estuviera muy apretada. «Señor Valdivia, ¿puedo explicar?» «Estoy seguro que puede», interrumpió Enrique, su voz peligrosamente controlada, «así como podrá explicar al Consejo de Ética del Colegio de Abogados y posiblemente a un juez penal». Victoria observaba la escena, aturdida. «¿Estás diciendo que esta cláusula es falsa? ¿Que fue insertada después de que firmamos?» «Exactamente eso», confirmó Enrique, «y sospecho que sin el conocimiento de ninguno de nosotros dos. Lo que me lleva a preguntar, ¿quién se beneficiaría con esto, doctor Jiménez? ¿Quién le pagó para insertar esta página?» El abogado palideció visiblemente. «Nadie me pagó, señor. Valdivia fue una sugerencia del señor Mendoza. Él pensó que sería una protección adicional para su hija en caso». «¿Mi padre?» Victoria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Mi padre te pidió hacer esto?» «Él estaba preocupado por tu futuro». El abogado intentó justificar, su voz débil. «Quería garantizar que estuvieras protegida en cualquier circunstancia. Dijo que el señor Valdivia ciertamente no se opondría, una vez que un heredero era parte del acuerdo, pero prefirió no mencionarlo explícitamente para evitar incomodidades». Enrique se levantó abruptamente. «Esto es falsificación de documento, doctor Jiménez, y manipulación de contrato. Quiero su carta de renuncia del Grupo Valdivia en 1 hora». Salieron de la oficina en silencio, cada uno absorbiendo las implicaciones de aquella revelación. En el elevador, descendiendo los 30 pisos del edificio corporativo,
Victoria finalmente encontró su voz. «Siento mucho lo que mi padre hizo», dijo, genuinamente consternada. «Él no tenía derecho. Él estaba intentando protegerte», interrumpió Enrique sorprendiéndola, «de una manera completamente equivocada y potencialmente criminal. Pero entiendo el impulso». Cuando llegaron a la planta baja, en vez de dirigirse al estacionamiento, Enrique la condujo hasta un café cercano. Eligieron una mesa discreta, al fondo, e hicieron sus pedidos. Un espresso para él, un té de jengibre para ella, bueno para las náuseas del embarazo. «Entonces», Victoria dijo finalmente, incapaz de soportar más el silencio, «¿qué sucede ahora?». Enrique la estudió por un largo momento, sus ojos oscuros insondables. «Ahora tenemos la verdad. Tú no sabías de la cláusula porque no existía cuando firmaste. Yo no sabía porque fue insertada sin mi conocimiento. Ninguno de nosotros intentó engañar al otro». «¿Y la anulación?», preguntó ella, intentando mantener la voz firme. «No habrá anulación», respondió él, con una certeza que la tomó por sorpresa, «a menos que sea eso lo que tú quieras, ahora que sabes lo que tu padre hizo». Victoria sintió un nudo en la garganta. «No es lo que quiero». Algo se suavizó en la mirada de Enrique, una tensión que se deshacía, un muro que comenzaba a derrumbarse. «Tampoco es lo que yo quiero», admitió extendiendo la mano sobre la mesa para tocarla de ella. «Me di cuenta, durante estas semanas, que la idea de perderte y a nuestro hijo era más dolorosa que cualquier riesgo financiero». La confesión, tan simple y directa, hizo que los ojos de Victoria se llenaran de lágrimas. No era una declaración de amor. Enrique no era hombre de grandes gestos románticos, pero era honesto, y en aquel momento era exactamente lo que ella necesitaba oír. El 5.º mes de embarazo trajo consigo una nueva fase para Victoria y Enrique. La reconciliación tras el episodio de la cláusula falsa había sido cautelosa, como dos bailarines reaprendiendo los pasos uno del otro, pero genuina. Enrique, aún reservado por naturaleza, comenzó a demostrar un interés creciente por el embarazo, asistiendo a todas las consultas, haciendo preguntas al médico e incluso, para sorpresa de Victoria, leyendo libros sobre desarrollo fetal y paternidad. La mansión en Lomas de Chapultepec también pasó por transformaciones. Una de las habitaciones próximas a la suite principal fue designada como cuarto del bebé, y Enrique insistió en que Victoria tuviera libertad total para decorarla como deseara. Ella se sumergió en el proyecto con entusiasmo, aplicando su talento para arquitectura y diseño de interiores en la creación de un espacio acogedor y sofisticado. «Aún no sabemos si es niño o niña», comentó Victoria, mientras mostraba a Enrique los paneles de inspiración que había creado. «Así que pensé en un esquema de colores neutro, con toques de verde agua y amarillo pálido». «Es perfecto», respondió él, estudiando los diseños con atención genuina. «Pero tengo una sugerencia, si me permites». Salió del despacho y regresó minutos después con un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, reveló una pequeña escultura en madera, un móvil artesanal con pájaros delicadamente tallados. «Era mío cuando era bebé», explicó, con una vulnerabilidad que Victoria raramente presenciaba. «Lo único que mi madre dejó atrás cuando se fue». El gesto la conmovió profundamente. Era más que la oferta de un objeto. Era Enrique compartiendo una parte de su historia, de su dolor, y deseando que algo significativo de su pasado formara parte del futuro de su hijo. «Es hermoso», dijo ella, tocando gentilmente uno de los pájaros de madera. «Tendrá el lugar de honor en la habitación». Aquel momento marcó un cambio sutil pero significativo. En los días siguientes, Enrique comenzó a hablar más sobre su infancia, no solo los momentos difíciles tras la partida de la madre, sino también memorias más antiguas y felices, que parecía redescubrir al prepararse para la paternidad. La visita al médico para el ultrasonido morfológico fue otro hito importante. Acostada en la camilla, con el gel frío sobre el vientre ya visiblemente redondeado, Victoria sostenía la mano de Enrique mientras el médico deslizaba el transductor, capturando imágenes del bebé. «¿Quieren saber el sexo?», preguntó el doctor Pablo, un obstetra renombrado que Enrique había insistido en contratar.
Intercambiaron una mirada, habiendo previamente acordado que sí, querían saber. Enrique asintió, su mano apretando ligeramente la de Victoria. «Es una niña», anunció el médico señalando la pantalla, «y por lo que veo está perfectamente saludable. Desarrollo adecuado para la edad gestacional, latidos cardíacos fuertes». «Una niña», repitió Enrique, y Victoria se sorprendió al ver sus ojos humedecidos, la primera vez que lo veía tan cerca de llorar. «Tendremos una hija». Aquella noche, mientras cenaban en la terraza con vista al jardín iluminado, discutieron nombres. Enrique sugirió Elena, en homenaje a la madre de Victoria, otro gesto que demostraba cuán lejos habían llegado desde el matrimonio calculador del inicio. «Es un bello nombre», concordó Victoria, emocionada por la consideración, «pero estaba pensando en Elena». «Elena», repitió Enrique, como si probara el sonido, «es fuerte y clásico, por algún motivo especial». Victoria vaciló. «Era el nombre de tu madre, ¿no es así? Lo mencionaste una vez durante el viaje a Italia». Fue el turno de Enrique de emocionarse, aunque intentó disimularlo tomando un largo sorbo de vino. «¿Te acordaste de eso?» «Recuerdo todo lo que me cuentas sobre ti mismo», respondió ella simplemente. «Son momentos demasiado raros para ser olvidados». La sonrisa que él le dirigió entonces era diferente de todas las anteriores, abierta, genuina, casi vulnerable. «Elena Valdivia», dijo finalmente. «Suena como el nombre de alguien que hará historia». 2 semanas después, la vida, que comenzaban a construir juntos, enfrentó su primera gran prueba. Victoria estaba sola en casa, trabajando en su despacho, cuando sintió un mareo súbito al levantarse. Intentó alcanzar el teléfono, pero antes de que pudiera, su visión se oscureció y cayó, golpeándose la sien en la esquina de la mesa. Fue Carmen quien la encontró minutos después, semiconsciente y con un hilo de sangre escurriendo por el rostro. El ama de llaves actuó rápidamente, llamando a una ambulancia y después telefoneando a Enrique, que estaba en una reunión crucial con inversionistas internacionales. «Señor Valdivia», la voz de Carmen temblaba en la línea telefónica. «La señora Victoria se cayó y está herida. La ambulancia está en camino, pero pensé que debería saberlo inmediatamente». Enrique no vaciló. «¿El bebé?», fue su primera pregunta, la voz tensa. «No lo sabemos aún. Ella está consciente, pero confusa». «¿A qué hospital la están llevando?» «Al Ángeles, señor». «Estaré allí en 20 minutos». Enrique se disculpó con los inversionistas japoneses sin explicaciones elaboradas, algo impensable para el hombre meticuloso que era antes de conocer a Victoria. Su chofer batió récords de velocidad por las avenidas congestionadas de Ciudad de México y cuando finalmente llegó al hospital, Victoria ya estaba siendo examinada. «Soy el esposo», anunció en la recepción con una urgencia que no se preocupaba en disimular. «Victoria Valdivia está embarazada y sufrió una caída. Fue conducido hasta un área de espera adyacente a la sala de exámenes, donde un médico vino a encontrarlo minutos después. Señor Valdivia, su esposa sufrió una conmoción leve y necesitó algunos puntos en la sien», explicó el médico. «En cuanto al bebé, estamos monitoreando, pero los latidos cardíacos están normales y no hay señales de desprendimiento placentario, que es la principal preocupación en estos casos». «¿Cuál fue la causa de la caída?», preguntó Enrique, intentando mantener la compostura. «Hipotensión, presión baja. Es común en el embarazo, especialmente cuando una se levanta muy rápidamente. Vamos a mantenerla en observación por 24 horas, pero el pronóstico es bueno para madre e hija». Cuando finalmente le permitieron entrar en la habitación, Enrique sintió el corazón encogerse al ver a Victoria en la cama hospitalaria, pálida, con un vendaje en la sien y conectada a monitores que acompañaban sus signos vitales y los del bebé. «Hola», murmuró ella intentando sonreír a pesar del dolor evidente. «Parece que asusté a todos». Enrique se acercó sosteniendo su mano como si fuera algo infinitamente precioso. «¿Cómo te sientes?» «Como si hubieras sido atropellada», respondió ella con una débil sonrisa. «Pero el médico dijo que Elena está bien. Es lo que importa». «Tú también importas»,
dijo él con una intensidad que la sorprendió, mucho más de lo que jamás imaginé que fuera posible. Aquella noche en el hospital fue reveladora para ambos. Enrique se negó a salir del lado de Victoria, durmiendo incómodamente en un sillón junto a la cama, levantándose a cada ruido de los monitores, verificando constantemente si ella y el bebé estaban bien. Por la mañana, cuando el médico hizo la ronda, encontró a Enrique ya despierto, revisando meticulosamente el historial médico de su esposa. «Veo que tenemos un marido muy atento», comentó el médico mientras examinaba la herida en la sien de Victoria. «No dejó tu lado, ni por un segundo». «Pues puede ser bastante protector cuando quiere», respondió Victoria, intercambiando una mirada significativa con Enrique. «Es mi deber protegerte», respondió él, con una simplicidad que escondía la profundidad del sentimiento. «Ustedes dos son mi responsabilidad ahora». Cuando recibieron el alta al día siguiente, Enrique sorprendió a Victoria una vez más. En vez de delegar los cuidados a una enfermera, como sería de esperar de un ejecutivo de su calibre, reorganizó completamente su agenda para las próximas 2 semanas, cancelando incluso un viaje internacional que estaba planeado desde hacía meses. «La empresa puede sobrevivir sin mí por algunos días», explicó cuando ella cuestionó. «Tú y Elena no estoy tan seguro». Los días que siguieron consolidaron la transformación en la relación de ellos. Enrique, siempre tan independiente y distante, se descubrió incapaz de estar lejos de Victoria por mucho tiempo, como si temiera que algo pudiera suceder en su ausencia. Trabajaba predominantemente desde casa, interrumpiendo frecuentemente lo que hacía para verificar si ella estaba cómoda, si había comido adecuadamente, si estaba siguiendo las recomendaciones médicas. Nunca imaginé que Enrique Valdivia pudiera transformarse en un marido tan protector, bromeó Laura durante una visita. La última vez que lo vi, parecía un bloque de hielo ambulante. Las personas cambian, respondió Victoria, observando con cariño, mientras Enrique discutía con el jardinero sobre la remoción de plantas potencialmente tóxicas del jardín, preparando la casa para la llegada de la hija, aún meses distante. «Lo amas», constató Laura, no como una pregunta, sino como una observación. Victoria no respondió inmediatamente. La palabra amor nunca había sido pronunciada entre ella y Enrique, ni siquiera en los momentos más íntimos. Había gratitud, ciertamente, respeto creciente, atracción física innegable. ¿Pero amor? Creo que sí, admitió finalmente, sorprendiéndose con la simplicidad de la constatación. Y creo que él también me ama, aunque nunca lo haya dicho. Aquella noche, mientras Enrique trabajaba en su despacho, Victoria decidió enfrentar el cofre que su padre le había entregado meses antes, aquel que había pertenecido a su madre y que debería ser abierto el día de su boda. El pequeño objeto de madera había permanecido olvidado durante todo el torbellino de los primeros meses de matrimonio, pero ahora, con la vida tomando un rumbo más estable, se sentía lista para aquel encuentro con el pasado. La llave, como su padre había dicho, estaba entre las pertenencias de la madre, en una pequeña caja de joyas que guardaba con cariño. Era una llave antigua, delicadamente trabajada, que encajó perfectamente en la cerradura del cofre. Dentro, encontró un sobre amarillento dirigido a ella, con la caligrafía elegante de Elena Mendoza. Con el corazón acelerado, lo abrió cuidadosamente. La carta, fechada pocas semanas antes de la muerte de su madre, se reveló un mensaje de despedida, uno que Elena nunca tuvo la oportunidad de entregar personalmente. «Mi querida Victoria», comenzaba la carta, «cuando leas estas palabras probablemente ya no estaré aquí. Los médicos no son optimistas y he estado intentando prepararme para lo inevitable. Pero antes de partir, necesito compartir contigo algo importante. Un secreto que guardé por años, esperando el momento adecuado para revelar». Victoria continuó leyendo, su corazón latiendo cada vez más fuerte a medida que absorbía las palabras de su madre. La carta revelaba que, contrariamente a lo que siempre había creído, la situación financiera de la familia no era tan desesperada como su padre había hecho parecer.
Elena había heredado una propiedad sustancial de un tío distante, un terreno en la costa mexicana que, con el boom inmobiliario de los últimos años, se había valorizado considerablemente. Tu padre nunca supo de esta herencia, continuaba la carta. Fue un acuerdo entre mi tío y yo, que nunca confió totalmente en la capacidad de Augusto para administrar dinero. El terreno está a tu nombre, Victoria, en una cuenta fiduciaria que se volverá accesible cuando cumplas 26 años o el día de tu boda. Lo que ocurra primero. 26 años. Victoria acababa de cumplirlos 3 semanas antes. Si hubiera sabido de esto, si hubiera abierto el cofre antes. Mi mayor temor, proseguía Elena, es que tu padre, en su desesperación por mantener las apariencias y el estatus de la familia, pueda presionarte a un matrimonio por conveniencia. Conozco a Augusto. Sé cómo puede ser persuasivo cuando se trata del bien de la familia. Por eso dejo esta carta, para que sepas que tienes opciones, que tienes independencia financiera. Nunca te cases por obligación, hija mía. Cásate solo por amor, o no te cases. Lágrimas escurrían por el rostro de Victoria mientras terminaba de leer la carta, palabras de amor materno, consejos para la vida y finalmente las informaciones bancarias y legales necesarias para acceder a su herencia. Una herencia que, de haber sido descubierta a tiempo, habría hecho innecesario su matrimonio con Enrique. Esta revelación debería haberla devastado, debería haberla llenado de rabia contra su padre por ocultar tal información. En vez de eso, lo que sintió fue un alivio sorprendente. Porque ahora, sentada en la casa que compartía con Enrique, llevando la hija de ambos, se dio cuenta de que no cambiaría su decisión, incluso si lo hubiera sabido. En aquel momento, Enrique entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. Se detuvo al ver las lágrimas en su rostro y la carta en sus manos. ¿Qué sucedió?, preguntó, inmediatamente preocupado, acercándose a ella. Victoria extendió la carta silenciosamente, permitiendo que él leyera. Observó su expresión cambiar a medida que absorbía las informaciones. Sorpresa, comprensión y, finalmente, una sombra de incertidumbre que raramente demostraba. «Nunca necesitaste casarte conmigo», constató él, después de terminar la lectura. «Si hubieras descubierto esto antes». «Si lo hubiera descubierto antes», interrumpió Victoria levantándose para quedar frente a él. «Tal vez nunca nos hubiéramos casado, y nunca tendríamos a Elena, y yo nunca habría descubierto que el temido Enrique Valdivia es, en realidad, un hombre capaz de amar». «Amar», repitió él como si probara el sonido de la palabra en sus labios. «Sí, amar», confirmó ella sosteniendo sus manos. «Porque es eso lo que sientes, ¿no es así? Aunque nunca lo hayas dicho». Enrique la miró largamente, sus ojos revelando una vulnerabilidad que pocos habían presenciado. «Nunca pensé que sería capaz», admitió finalmente. «Creía que esa capacidad había sido extirpada de mí hace mucho tiempo. Pero tú, y ahora Elena, ustedes cambiaron todo». La atrajo hacia sí, una mano reposando suavemente sobre el vientre donde su hija crecía. «Te amo, Victoria. No por el contrato, no por la empresa, no por la conveniencia social, simplemente porque eres tú, y porque, de alguna forma inexplicable, lograste enseñarme a amar nuevamente». El beso que siguió no fue como los otros. No fue el sello frío del día de la boda, ni la exploración cautelosa de la luna de miel, ni siquiera la pasión física que habían descubierto después. Fue una promesa, un nuevo comienzo, la celebración de algo que habían construido juntos pieza por pieza, superando desconfianzas y heridas antiguas. El último trimestre del embarazo trajo consigo una Victoria radiante y un Enrique completamente transformado. La mansión en Lomas de Chapultepec, antes un espacio impecablemente decorado pero desprovisto de calor, ahora pulsaba con la expectativa de la nueva vida que llegaría. La habitación de Elena estaba lista, un oasis en tonos suaves, con el móvil de pájaros de madera ocupando el lugar de honor sobre la cuna meticulosamente elegida. Enrique sorprendió a todos al anunciar que tomaría una licencia de paternidad de 3 meses cuando la hija naciera.
algo inédito en el ambiente corporativo mexicano, especialmente para un CEO de su estatura. La noticia causó revuelo en la prensa especializada y agitó el mercado financiero, pero él permaneció inamovible. Mi padre nunca estuvo presente, explicó a Victoria, mientras ajustaba el último cuadro en la pared de la habitación del Vintus Indotsos bebé. Siempre priorizó los negocios, reuniones, viajes. No cometeré el mismo error. La decisión de nombrar temporalmente a Carlos Jiménez, su CFO de larga data, como CEO interino, fue recibida con aprensión por el Consejo, pero Enrique no se dejó disuadir. La empresa sobrevivirá. Construí un equipo sólido justamente para momentos como este. En una tarde lluviosa de octubre, mientras Victoria descansaba en la sala de estar hojeando una revista de arquitectura, el teléfono sonó. Era su padre, Augusto, pidiendo visitarlos. Una petición rara considerando el distanciamiento que se había establecido tras el descubrimiento de la manipulación del contrato prenupcial. No sé si es una buena idea, comentó Enrique cuando ella le contó sobre la llamada. No quiero que te estreses. Victoria sonrió, conmovida por la preocupación. Necesito hacer las paces con él antes de que Elena nazca. Es el único abuelo que ella tendrá. Enrique asintió, respetando su decisión. Estaré a tu lado, si quieres. Al día siguiente, Augusto Mendoza llegó puntualmente para el té de la tarde. Parecía mayor y más cansado de lo que Victoria recordaba. Los hombros ligeramente encorvados, el cabello más escaso. La expresión en su rostro, al ver a la hija embarazada de 8 meses, era una mezcla de alegría y profundo arrepentimiento. «Estás hermosa», dijo él abrazándola con cuidado. «Gracias por venir, papá», respondió Victoria, conduciéndolo hasta la sala de estar, donde Enrique los esperaba. El saludo entre los dos hombres fue formal, pero civilizado. Se sentaron y Carmen sirvió el té preparado especialmente para la ocasión. «Vine a pedir perdón», Augusto comenzó sin rodeos, después de un silencio inicial incómodo. «A ambos, pero especialmente a ti, Victoria. Lo que hice fue imperdonable». «¿Por qué, papá?», preguntó ella, la pregunta que la atormentaba por meses. «¿Por qué recurrir a algo tan extremo como falsificar un documento legal?». Augusto bajó los ojos avergonzado. «Pánico, desesperación. Tras el descubrimiento de la carta de tu madre y de la herencia, me di cuenta de que no necesitabas casarte con Enrique. Temí que desistieras del acuerdo y que la empresa, el legado de nuestra familia, se perdiera». «¿Entonces sabías de la herencia?». Victoria sintió una punzada de dolor renovada. «Todo este tiempo lo descubrí por casualidad, días antes de la boda, cuando el abogado del patrimonio de tu tío contactó para informar sobre la transferencia de los bienes», confesó Augusto. «Fue cuando me di cuenta de que Elena me había mantenido en la oscuridad todos esos años. Entré en pánico, me hice algo terrible». «Manipulaste a tu propia hija», intervino Enrique, su voz controlada pero firme. «Permitiste que creyera que no tenía elección». «Sí», admitió Augusto sin intentar defenderse. «Y no hay un día en que no me arrepienta amargamente. Cuando supe del embarazo, la culpa se volvió insoportable. Temí que esa manipulación pudiera destruir lo que ustedes estaban construyendo». Victoria observó a su padre, un hombre que siempre le había parecido fuerte y decidido, ahora reducido por sus propios errores. Sintió compasión mezclada con dolor. «Lo hecho, hecho está», dijo finalmente. «No puedo decir que te perdono, completamente aún no, pero Elena merece conocer a su abuelo, y quiero que hagamos las paces». «Gracias», murmuró Augusto, visiblemente emocionado. «Prometo ser un mejor abuelo de lo que fui como padre». Enrique, que observaba la escena en silencio calculado, finalmente habló. «Señor Mendoza, lo que ocurrió fue grave. Una violación de confianza que podría tener consecuencias legales serias, pero por Victoria y por nuestra hija, estoy dispuesto a dejar esto atrás con una condición». «¿Cuál sería?», preguntó Augusto, tenso. «Que sea honesto de aquí en adelante, completamente honesto con Victoria, conmigo y con nuestra hija cuando crezca, sin más secretos, sin más manipulaciones. No importa la justificación».
Augusto asintió solemnemente. Tienes mi palabra, y que sepas que, a pesar de las circunstancias, estoy genuinamente feliz por ver el hombre en que te has convertido. No eres el mismo que propuso aquel acuerdo frío hace un año. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Enrique. No, definitivamente no soy el mismo hombre. La reconciliación, aunque frágil, trajo una sensación de cierre para Victoria. Una herida comenzaba a cicatrizar, justo a tiempo para la llegada de Elena. Aquella noche, acostada al lado de Enrique, sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. ¿Estás bien?, preguntó él, acariciando sus cabellos. Mejor de lo que esperaba, respondió ella, acurrucándose contra su pecho, como si un ciclo estuviera completándose para que otro pueda comenzar. 2 semanas después, durante una reunión en el despacho de casa, Victoria sintió las primeras contracciones. Eran leves, espaciadas, pero inconfundibles. Elena había decidido que era hora de llegar al mundo, 3 semanas antes de la fecha prevista. Creo que comenzó, anunció calmadamente a Enrique, que discutía estrategias de mercado con su equipo, por videoconferencia. Nunca la reunión de un CEO fue terminada tan abruptamente. Con una eficiencia impresionante, Enrique activó el plan cuidadosamente elaborado para aquel momento. El bolso hospitalario ya preparado fue colocado en el auto. Carmen fue informada. El médico fue alertado. Y en menos de 20 minutos estaban camino a la maternidad. ¿Cómo te sientes?, preguntó Enrique, sosteniendo la mano de Victoria mientras el chofer navegaba por el tráfico caótico de Ciudad de México. Asustada, ansiosa, feliz, respondió ella, sonriendo a pesar de la incomodidad. Creciente. ¿Y tú? Aterrorizado, admitió él, con una honestidad que sería impensable meses antes. Pero listo, estaré a tu lado en cada momento. La llegada al Hospital Ángeles fue seguida por una secuencia de procedimientos ya esperados. Clasificación. Monitoreó la visita del doctor Pablo confirmando que sí, Elena estaba realmente en camino. Las contracciones se intensificaron gradualmente, y Victoria descubrió una fuerza interior que no sabía poseer. Enrique no salió de su lado ni por un segundo. Sostuvo su mano durante las contracciones más fuertes, aplicó compresas frías, en su frente la ayudó con las técnicas de respiración y ofreció palabras de aliento que, viniendo de aquel hombre antes tan contenido, significaban más que cualquier gesto grandioso. Fue durante una de esas contracciones particularmente intensas que el teléfono de Enrique sonó insistentemente. Ignoró las primeras llamadas, pero en el cuarto intento pidió permiso para verificar. «Es Carlos», explicó, refiriéndose al CEO interino. «Debe ser urgente para insistir tanto». Se alejó apenas lo suficiente para atender, permaneciendo al alcance de la vista de Victoria. Ella observó su expresión cambiar de preocupación a shock, y después a algo que parecía indecisión, una rareza para Enrique Valdivia. Cuando retornó a su lado, había una tensión evidente en su rostro. «¿Qué sucedió?», preguntó Victoria entre respiraciones controladas. Enrique vaciló. «Los japoneses aceptaron el acuerdo, aquel que estábamos negociando desde hace meses para la expansión en Asia. Pero hay una condición. Quieren firmar personalmente esta noche antes de volver a Tokio mañana temprano». «¿Esta noche?». Victoria sintió una opresión en el pecho que nada tenía que ver con las contracciones. «¿Aquí en Ciudad de México?». «Sí. El presidente de la compañía vino especialmente para eso. Es una oportunidad única. Estamos hablando de miles de millones de pesos, cientos de empleos». Victoria vio el conflicto en los ojos de él, el empresario calculador que siempre había sido, versus el hombre en que se había convertido en los últimos meses. «Deberías ir», dijo, sorprendiendo a ambos. «¿Qué? No, de ninguna manera. Elena está naciendo. Y nacerá ya sea que estés en una reunión o no», argumentó Victoria, con una serenidad que contrastaba con el dolor físico que sentía. «El doctor Pablo dijo que aún va a demorar horas. Puedes ir, firmar el acuerdo y volver». Enrique parecía genuinamente dividido, algo impensable para el hombre que había conocido al principio.
No voy a dejarte sola en este momento. No estaré sola. Laura está en camino y el equipo médico es excelente. Victoria sostuvo su mano con fuerza. Este acuerdo es importante para el Grupo Valdivia, para los empleados, para el futuro que construiremos para Elena. Por un momento, pareció que Enrique consideraba la posibilidad. Entonces, para sorpresa de Victoria, sacudió la cabeza decisivamente. No, dijo, con una certeza absoluta. Hace un año habría ido, tal vez incluso hace 6 meses. Pero ahora sé lo que realmente importa. Tomó el teléfono y volvió a llamar a Carlos. Dile a los japoneses que agradezco la confianza, pero que mi hija está naciendo y no hay acuerdo en el mundo que me aleje de este momento. Si quieren esperar hasta mañana, perfecto. Si no, buscaremos otros socios. Hizo una pausa, escuchando la respuesta del otro lado. Sí, estoy absolutamente seguro. Buena suerte. Colgó y volvió su atención enteramente a Victoria, cuyos ojos estaban humedecidos no por el dolor de las contracciones, sino por la profundidad de aquel gesto. Acabas de rechazar un acuerdo billonario por mí, constató incrédula. Por nosotros, corrigió él besando su frente, por nuestra familia, porque finalmente entendí lo que mi padre nunca comprendió, que ninguna fortuna del mundo vale perder los momentos que realmente importan. Las horas siguientes fueron intensas, dolorosas y transformadoras. Cuando finalmente llegó el momento de que Elena viniera al mundo, Enrique estaba exactamente donde había prometido, al lado de Victoria, sosteniendo su mano, animándola, con palabras que venían directamente de un corazón que finalmente había aprendido a amar sin reservas. Un esfuerzo más, animó el médico. Ella está casi aquí. Con un último impulso de determinación, Victoria trajo a Elena al mundo, una pequeña vida perfecta que, con su primer llanto, selló definitivamente la transformación de Enrique Valdivia. Es hermosa, susurró. Él, cuando finalmente pudo sostener a su hija en brazos, una lágrima escurriendo libremente por su rostro. Perfecta, como su madre. En los días que siguieron, mientras se adaptaban a la nueva rutina con la bebé, un sobre llegó a la mansión. Era de Carlos Jiménez, el CEO interino, conteniendo noticias sorprendentes. Los inversionistas japoneses, impresionados con la decisión de Enrique de priorizar el nacimiento de su hija, no solo habían accedido a aplazar la firma, sino que habían mejorado los términos del acuerdo. Quieren hacer negocios con un hombre que entiende el verdadero valor de la familia, explicaba la nota adjunta. Parece que tu decisión acabó siendo buena para los negocios también, comentó Victoria, mientras amamantaba a Elena en la mecedora instalada en el jardín de invierno. Enrique sonrió, observando a las dos con una expresión de satisfacción que antes sería inimaginable en su rostro siempre serio. Incluso si no lo fuera, valdría cada centavo perdido. 2 semanas después del nacimiento de Elena, en una tarde soleada, Enrique invitó a Victoria a dar un paseo por el jardín. La bebé dormía tranquilamente bajo los cuidados atentos de Laura, que había insistido en pasar algunos días con ellos para ayudar. «Tengo algo que mostrarte», dijo él conduciéndola hasta una parte más reservada del jardín. Allí, para sorpresa de Victoria, estaba una réplica en miniatura del cofre de su madre, el mismo que había guardado la carta reveladora. «¿Qué es esto?», preguntó, intrigada. «Un nuevo comienzo», respondió Enrique, abriendo el pequeño cofre con una llave dorada, o mejor, la formalización de algo que ya comenzó hace algún tiempo. Dentro del cofre había un documento legal, no un contrato frío como el que había iniciado todo, sino un nuevo testamento. Victoria leyó con creciente emoción. Enrique había reescrito completamente sus disposiciones patrimoniales, dejando la mayor parte de su fortuna para ella y Elena, sin ninguna cláusula restrictiva o condicional. «No se trata solo de dinero», explicó él, viendo su sorpresa. «Se trata de confianza, de reconocer que nuestro matrimonio dejó de ser un acuerdo comercial hace mucho tiempo». Más sorprendente aún era la segunda parte del documento. Enrique había estructurado el Grupo Valdivia de forma que en caso de su fallecimiento, Victoria asumiría la presidencia,
con el apoyo de un consejo consultivo hasta que Elena tuviera edad suficiente para decidir su propio papel en el imperio familiar. ¿Confías en mí para administrar tu empresa?, preguntó ella genuinamente sorprendida. Confío en ti con todo lo que tengo y soy, respondió simplemente. No eres solo mi esposa, Victoria, eres mi compañera en todos los sentidos posibles. Junto al testamento había un tercer documento, un proyecto para una fundación benéfica enfocada en apoyar a mujeres emprendedoras de comunidades carentes, que llevaría el nombre de Elena Valdivia. Quiero que nuestra hija crezca entendiendo que el privilegio trae responsabilidad, explicó Enrique, que la fortuna sin propósito está vacía, algo que aprendí de ti. Victoria sintió los ojos humedecerse, recordando al hombre frío y calculador que había conocido hacía poco más de un año. La transformación era casi increíble, y sin embargo completamente auténtica. El cofre de mi madre cambió mi vida de formas que nunca imaginé, dijo ella, tocando la miniatura con cariño. Primero revelando una verdad que llegó demasiado tarde para cambiar mis elecciones, y ahora inspirando esto. Algunas veces, las elecciones que hacemos por necesidad acaban siendo exactamente las que deberíamos hacer por amor, reflexionó Enrique abrazándola. Si hubieras descubierto la herencia antes, tal vez nunca nos hubiéramos casado, y yo nunca habría descubierto que aún era capaz de amar. Caminaron de regreso a la casa de la mano en el momento exacto en que Elena comenzaba a despertar. Al sonido del suave llanto de su hija, Victoria se dio cuenta de que había completado un viaje inimaginable, de novia reticente a esposa amada, de pieza en un acuerdo comercial a compañera de vida, de joven presionada por las circunstancias a mujer que elegía su propio destino. Cuando entró en la habitación y vio a Enrique tomando a Elena en brazos, conversando suavemente con su hija, como si ella pudiera entender cada palabra, Victoria supo con absoluta certeza: lo que había comenzado como un contrato se había transformado en algo que ningún documento legal podría contener o definir. Algo que, al contrario de los acuerdos comerciales que regían el mundo de Enrique Valdivia, no tenía cláusulas de rescisión ni plazos de validez. El amor, al final, era el único contrato que valía la pena firmar con la vida entera. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Victoria y Enrique haya tocado sus corazones. Para continuar esta experiencia emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y las transformaciones que el amor verdadero puede proporcionar.